Hola, buenas. Vamos a empezar con esta nueva clase. Espero que sea la última que no puedo estar en persona, pero bueno, por si acaso estoy grabando para que no vayamos perdiendo material. Entonces, como siempre, plan del día. Hoy vamos a trabajar dos capítulos más, los capítulos 18, y vamos a ver lo que tenemos asignado para tarea del próximo día. Vamos a comenzar con los fonemas sonoros. Los fonemas, acordaros, eran aquellos sonidos que eran suficientemente diferentes como para que hubiese problemas de comunicación y por lo tanto eran distintivos e independientes. Y sonoro significaba que había vibración dentro de las cuerdas vocales. Los fonemas oclusivos del español son B, D y G. Habíamos visto los fonemas oclusivos en el último vídeo, donde veíamos tanto las versiones sordas como las versiones sonoras. Y nos habíamos centrado en las versiones sordas para hablar específicamente del concepto de aspiración y cómo en inglés teníais ese P que en español no tenemos. Eh, Mientras que los fonemas oclusivos sordos en español tienen únicamente un alófono, es decir, la P es P, la eh, T es T y la K es K. En español, con los fonemas sonoros, nos vamos a encontrar con que existen dos posibles realizaciones fonéticas. Es decir, vamos a tener esas situaciones en las que hay una diferencia mínima, tiquismiquis, en la producción de ese sonido, que si se pronuncia de forma incorrecta, crea una especie de acento, suena un poquito diferente, hay algo raro, aunque no sepamos identificarlo, a no ser que estemos tomando una clase de lingüística o una clase de fonética, como es el caso. Son alófonos, repito, suficiente diferencia para que suene raro, pero no lo suficiente como para que creen problemas de comunicación. Ojo, sabemos que van a ser eh, alófonos y no fonemas porque podemos utilizar el par mínimo. ¿Okay? Van es oclusivo, se van es fricativo. Si decimos eh, voy o voy, no hay diferencia de significado, ¿okay? No hay problemas. Con la D pasa lo mismo, algodón o algodón. Suenan diferentes, pero no suficiente como para que haya what did you say? ¿Verdad? Y lo mismo con la G, gringo y agrio. Agrio, agrio. ¿Ok? Eh, ¿Cuándo vamos a utilizar una versión o la otra? Para facilitar las cosas identificando estos fonemas eh, así de primeras, normalmente vamos a hablar de el sonido normal y el sonido raro, el que tiene el simbolito raro. ¿Okay? La B normal es la versión oclusiva, la B rara es la versión fricativa o africada, depende de qué prefieras. Eh, Tanto la B, D y G van a utilizar los mismos contextos para decidir si vamos a utilizar una versión oclusiva o una versión fricativa o africada. Viendo los ejemplos que aparecen en este cuadro del libro de texto, van frente a se van, don frente a algodón, gringo frente a agrio. Intentar buscar cuál sería la norma, cuál sería el contexto en el que aparecerían las versiones raras. Cuando estábamos viendo el último día la diferencia entre la S sorda y la sonora en inglés, os decía que la diferencia entre el cats y dogs, la versión sorda y la versión sonora, es en función de lo que venía adelante, ¿verdad? Pues en este caso vamos a tener que tener en cuenta también qué es lo que viene justo antes de estos sonidos o sonoros del español. Cuando el sonido que tenemos delante del alófono, es decir, de esta o de esta versión, y tenemos que escoger entre los dos, cuando el sonido que aparezca es inicial, es decir, eh, no hay nada delante, ¿okay? O hay una pausa suficiente, o
es después de una nasal, como en gringo, vamos a utilizar, uy, perdón, no, este del espacio no, sonido inicial, no va a haber nada, porque en este caso al hacer el se van hacemos el enlace, ¿verdad? Pero en gringo esta G es oclusiva porque es la primera de la expresión de la frase que estamos diciendo, mientras que en este caso esta segunda G es G y no G porque el delante tiene una N. Gringo. ¿Ok? Entonces, sonido inicial o después de nasal va a ser la versión normal. En todos los demás casos nos vamos a encontrar con la versión rara. ¿Ok? Entonces, vamos a tener la versión rara después de vocales, después de alveolares, por ejemplo, después de la L, alba. ¿Ok? En este caso tenemos un ejemplo aquí en algodón, donde esta G es esta rarita. ¿Ok? Eso sería la rara. ¿Ok? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Recordar todos los casos en los que van a aparecer las versiones raras, las versiones fricativas o africadas? No, lo más fácil es acordaros de que vais a utilizar las versiones normales, la BDG ortográfica normal, en solamente dos contextos. Cuando antes tenemos una nasal, M, N, ñ, o cuando delante no hay nada y es el principio de la expresión. El principio, no el principio de la expresión en cuanto a palabras, sino que delante hay un punto y coma, o es la primera palabra de la frase que estamos diciendo. ¿Ok? Pues entonces, sobre todo, tenemos que tener cuidado cuando estemos hablando del alófono fricativo bilabial, ¿ok? Es decir, del... ¿ok? ¿Por qué? Porque en inglés tenemos dos sonidos que pueden ser parecidos, ¿ok? En inglés, ¿cómo definiríamos o cuál es el sonido que se define como fricativo bilabial sonoro? Ese es el... ¿ok? Que es el que, perdón, no es, ay, qué lío, madre. Ese fricativo bilabial sonoro es lo que hacemos en español cuando esa B aparece entre vocales, después de otro sonido consonántico diferente a la N, ¿ok? Alba, es ese alba, ¿ok? Es bilabial, es decir, la fricción va a aparecer entre los dos labios, se acercan, pero no llegan a cerrar totalmente la salida del aire, por eso se convierte en fricativo o africado, dependiendo de con quién hables. Sin embargo, en inglés tenéis un fonema fricativo labiodental sonoro, ¿ok? En español tenemos fricativo labiodental sordo, que es la F, pero en inglés tenéis ese v del van, ¿ok? Entonces, si volvemos a eh, el ejemplo de los cuadritos del cuadro del libro de texto, era van, se van, ¿verdad? No es van y se van, que no es v, es v, que hay que tener cuidado con esto. Entonces, si tuviéramos tiempo, estuviéramos en clase, os pediría que definierais fonéticamente estos sonidos de la actividad A en la página 109. Y entonces lo que quiero es que continuéis porque tenéis que escribir dos palabras y creo que es una frase por cada sonido. Entonces, bueno, os hago yo la definición y os doy un ejemplo. Entonces, la B, oclusivo bilabial sonoro, como en barco, dental sonoro, como en dama, perdón, oclusivo velar sonoro, como en gallo, fricativo velar sonoro, como en agua, fricativo dental sonoro, como en lado, y fricativo bilabial sonoro, como en abuelo. ¿Okay? Entonces, quiero que todos, para el próximo día, que espero ya estar recuperada en clase, pues que me traigáis esas frases para asegurarnos de que lo que estamos haciendo es correcto. ¿Por qué? Porque si aquí, por ejemplo, en barco, reconocemos que la B es oclusivo bilabial sonoro, si lo convertimos en el barco, ya no es oclusiva, se convierte automáticamente en la versión fricativa, ¿ok? Porque ya no es el principio de la expresión, del sonido, sino que estamos haciendo eh, evitando esos golpes de glotis, ¿ok? Ya es el
el br, el barco. ¿Ok? Entonces, tener cuidado con esto cuando escribáis, sobre todo las frases. Con las palabras es bastante fácil identificar la diferencia entre oclusivo y fricativo. Se nos suele escapar cuando estamos haciendo las frases todo seguido. Después, si estuviéramos en clase, haríamos esta, perdón, esta actividad todos juntos en la página 13 de la actividad B, donde básicamente lo que hace es daros un par de estrofas de la canción de Otoño en Primavera, y lo que os pide es que identifiquéis todos los sonidos oclusivos y fricativos sonoros, es decir, B, D, R, tanto la versión oclusiva como la versión fricativa, y que los identifiquéis. Entonces, como no voy a estar en clase, hice lo mismo que en el último vídeo. Os puse aquí embedded un vídeo, y en vez de utilizar solamente un par de párrafos, o perdón, de estrofas para los que son más de literatura, eh, lo que hice fue copiar toda la poesía. Como no me entraba en vertical haciendo la diferenciación entre las estrofas, pues lo he copiado todo seguido. Pero está muy bien, de nuevo, igual que en el último vídeo, porque estoy con cascos, no estoy segura de que podáis escucharlo, pero os descargáis el PowerPoint y escucháis el vídeo. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. ¿Ok? Termináis, lo escucháis, y mientras vais escuchando, obviamente podéis leerlo vosotros y hacer la identificación de los sonidos oclusivos y fricativos, o podéis escuchar el vídeo, podéis buscar vuestro propio vídeo o audición en la que alguien esté declamando esta poesía de Rubén Darío, que es muy famosa. La idea es que empecéis a intentar escuchar esas pequeñas diferencias que son muy específicas, muy tiquismiquis. ¿Ok? Bueno, entonces, siguiente. Pasamos entonces a los fonemas fricativos sordos. Ya estábamos hablando de sonidos fricativos o africados, os decía, cuando estábamos hablando de esas versiones raras que aparecen en contextos específicos con los sonidos eh, oclusivos sonoros, las Bs, Ds y Gs. Pero también teníamos fonemas fricativos sordos. Recordamos, fricativo es, a diferencia de los oclusivos en los que se producía un cierre total a la salida del aire y después había una explosión en la que el aire salía. Con los fonemas fricativos lo que tenemos que es una aproximación de dos partes del aparato fonador, sean cuales sean, y en los que se produce un movimiento de fricción. No sé si con los cascos se puede oír, pero si ponéis vuestras manos juntas y empezáis a hacer así, vais a escuchar ese que es el sonido de la fricción. Por eso se llaman fricativos, porque crean fricción. ¿Qué sonidos, qué fonemas fricativos tenemos en español que se consideran sordos? Porque realmente no tenemos fricativos sonoros en español. Eh, como fonemas tenemos los alófonos de la B, D y G, pero como fonemas, como suficientemente diferentes como para que sea problema de comunicación, no tenemos sonidos sonoros como tenéis en inglés con la V del vea, right? Entonces, ¿qué sonidos tenemos en español que sean fonemas fricativos sordos? Tenemos 4 dependiendo de vuestro propio acento. Yo tengo 4. Los que hablan con acento latinoamericano o que no tienen el acento de el centro norte de España, lo limitan a 3. ¿Okay? Entonces, por una parte tenemos el sonido de la F, ¿okay? Fricativa, labio dental, porque lo que hacemos es utilizar los dientes superiores con el labio inferior y dejar que el aire salga. Y ese aire además va a salir sin que haya vibración de las cuerdas vocales. ¿Okay? Como decíamos, si somos de acento peninsular, de acento de España, tenemos esta nueva simbolito, este nuevo símbolo, que es el de la C, que sería fricativa interdental sorda, tampoco hay vibración, recordemos esto. Y es interesante el concepto de la ¿okay? Porque dependiendo del acento, vamos a encontrarnos con versiones fricativas velares sordas y luego una versión que es la C con esa
este simbolito aquí debajo, eh, que es más palatal. Es decir, en vez de hacer que la lengua suba hacia la zona de la úvula, perdón, no de la úvula, del velo, de la parte de atrás del paladar, es más central, ¿ok? En vez de ser, es más, la diferencia es mínima, ¿ok? Por eso son alófonos, tenemos dos alófonos. Y en este caso los alófonos no son como los alófonos que hemos visto con los fonemas sonoros de la de la B, la D y la G, sino que en el sentido de que cada alófono aparecía en un contexto específico. En este caso es dependiendo de, de tu procedencia, de dónde seas, cuál es tu acento o cuáles son tus características personales. Yo, por ejemplo, nunca pronuncio esa versión palatal, solo la intento pronunciar durante la clase de fonética en esta presentación y siempre me sale mal. Entonces, bueno, yo insisto en que es algo pequeñamente, un poquito diferente. Y luego ya habíamos visto también las S, ya habíamos empezado a hablar cuando estábamos hablando de la sonoridad y de los sonidos sonoros y sordos, habíamos visto que teníamos una versión sorda y una versión sonora. Y que en inglés eran, en inglés son fonemas independientes, pero que en español se consideran alófonos del mismo fonema. ¿Ok? Recordamos la idea del par mínimo. Hay diferencia entre zu y su. En inglés sí, son fonemas. En español, que no se engañen porque la primera palabra suena como su, sue, bueno, directamente. Y la segunda, yo digo zo. Si eres de otra zona, entonces dice del so. ¿Ok? Cuidado con los trucos. Estas dos palabras no suenan igual en español, así que no tiene nada que ver. Eh, de la misma forma que estuvimos viendo los contextos en los que los sonidos sonoros B, D y G aparecen la versión oclusiva o fricativa en función de lo que viene delante, ¿ok? Es decir, nos aparecían las versiones raras en casi todos los contextos, porque solamente aparecía la versión normal, el simbolito de la B, de la D y de la G, cuando era a principio de expresión, después de pausa o después de un sonido nasal. Bien, pues en este caso, la definición de cuándo vamos a utilizar la versión sorda o la versión sonora va en oposición a lo que hacéis en inglés. ¿Estáis recordando el tema del cats and dogs? Con cats and dogs decíamos que la versión sonora o sorda aparecía en función de lo que venía adelante. Cat es sordo, por eso hacemos S, sorda. Dog es sonoro, por eso hacemos Z como sonoro. En español, con las S, no nos vamos a fijar en lo que viene antes, sino en lo que viene después. Es decir, la versión sorda va a aparecer al principio de palabra, o cuando va después de una consonante sorda. ¿Okay? O perdón, cuando va seguido de una consonante sorda. Y la versión sonora va a aparecer solamente cuando después viene una consonante sonora. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el ejemplo que poníamos en el vídeo anterior cuando estábamos hablando de sonoro y sordo era la palabra mismo, ¿verdad? Donde ahí es evidente que primero tenemos M-I, Z, M-O, ¿verdad? Y por como la M es sonora, la S previa se hace sonora. La S aparece a principio de sonido, entonces después de pausa o después de una consonante sorda, ¿verdad? Pero cuidado porque pueden ser los mismos, ¿verdad? Y entonces esa S de los se va a ver influenciada por la M que viene después, ¿verdad? Y entonces va a ser los mismos. Entonces la transcripción sería L-O-Z-M-I-Z-M-O-S. ¿Ok? ¿Sí? Espero que sí. Que quede clara, en inglés la asimilación es progresiva, es decir, con el anterior. Empezáis con un sonido y tiráis millas, ¿verdad? En español no, en español es regresiva, con el que le sigue.
¿ok? Entonces nosotros sabemos como que vamos pensando ahead of time. Okay, so there's gonna come a voiceless sound. I'm gonna stick with the voiceless S. There's gonna be a voice sound. I'm gonna do a voice sound. Okay. S en cats, porque la T va adelante. Listo, S, porque la T viene después. Sofas or dogs, porque el sonido de antes es sonoro, mismo, porque el sonido de después es sonoro. ¿Okay? Es la principal diferencia que tenemos en cuanto a las S en términos de cuándo aparece la versión sorda y la versión sonora. Entonces, estamos viendo que en la cuestión de los fonemas sonoros B, D, G y de los fricativos sordos, las S, por ejemplo, tenemos unos contextos muy específicos en los que vamos a utilizar un alófono u otro, una versión africada o una versión oclusiva, o fricativa, perdón, o una versión sonora o una versión sorda en cuanto a las S. Bien, en este caso, esos pares están en lo que se denomina distribución complementaria, es decir, el contexto en el que aparece un alófono no es compartido por ningún otro alófono. ¿Okay? En este momento yo hago utilizo varias metáforas. Estoy intentando buscar esto, por ejemplo. Vale, vemos esto que es mi chapa de cuando voy a hacer las observaciones a los institutos. Está dividida en dos partes, ¿verdad? Tenemos por una parte la parte donde aparece mi nombre y luego en la otra parte el símbolo. Está dividido en dos. Tenemos dos contextos, el nombre mío y la universidad a la que pertenezco. Pero cuando están todos juntos, aparece toda la placa. Eso es lo que pasa con los elementos que están en distribución complementaria. Es decir, las Bs normales aparecen después de una pausa, cuando hay un silencio y después viene ese sonido, o después de un sonido nasal. Las Bs raras aparecen en todos los otros contextos. Si los ponemos todos juntos, tenemos todas las posibilidades que tenemos en cuanto a las opciones que nos podemos encontrar a la hora de pronunciar el fonema B. ¿Sí? Bien, pasa lo mismo con las S en español. Tenemos la S sorda y la S sonora. La S sorda aparece la S sorda aparece en casi todos los contextos, excepto cuando aparece la versión sonora, que es antes de una consonante sonora. Antes de una consonante sonora es una S sonora. En todos los demás es una consonante sorda. Y en total tendríamos el fonema S. ¿Sí? Pero esto no es lo que pasa siempre, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta porque cuando estábamos hablando de la G, os decía, dependiendo de vuestro acento, vuestra situación, se va a pronunciar de una forma, se va a pronunciar de otra. En ese caso no es X más Y igual a Z. No es que este contexto más este contexto es todo. ¿Ok? Son cosas diferentes. Cuando están en distribución complementaria es porque se distribuyen los contextos para complementar todas las posibilidades. ¿Ok? Estos sonidos están en distribución complementaria. La B oclusiva y fricativa están en distribución complementaria. La D fricativa y la D oclusiva están en distribución complementaria. La G, perdón, el sonido G, fricativo y oclusivo están en distribución complementaria. ¿Por qué? Porque los alófonos oclusivos solamente van a aparecer después de pausa o después de un sonido nasal. ¿Ok? Esto es todo lo que teníamos para ver hoy. Espero estar en clase el próximo día. De todas formas, he creado aún el assignment en el Canvas para que podáis
escribir y subir una foto de la tarea que tenéis. Vamos a seguir leyendo. Vamos a hacer estas dos actividades del libro de texto y quiero que empecéis a pensar en las preguntas que aparecen en los repasos de las unidades 4 y 5 del libro. ¿Okay? Acordaros, igual que en el primer examen tomamos las preguntas de teoría de las páginas de repaso, en el siguiente examen haremos prácticamente lo mismo. Y como siempre, si tenéis cualquier pregunta, duda o me queréis mandar un correo, pues estaré conectada lo máximo que pueda. Muchas gracias.